Bien, después de haber nombrado un problema de la forma que sea y caracterizado un problema, o una experiencia, les vuelvo a recordar eso, ¿no? Que también como alguien dijo ahí, eh, freno de incertidumbre, tampoco estamos hablando de definirlo de una sola forma, pueden haber definiciones que son frases enteras también, ¿no? Y después de haber mapeado los efectos concretos, tenemos la posibilidad de seguir hacia lo que Michael White llama la evaluación de los efectos del problema. Y esto es importante porque nuevamente nos interesa cómo las personas están evaluando los efectos del problema. No nuestra evaluación, ni suponer de antemano que algo es malo porque para nuestras vidas sería malo o difícil o complejo, etc. Sino indagar con las personas qué posición están tomando frente a esto, cómo evalúan estos efectos, ¿no? Entonces Michael White dice, este tipo de preguntas invitan a las personas a detenerse y a reflexionar sobre cosas específicas que ocurren en sus vidas. Para muchas personas es una experiencia novedosa, pues muchas veces son otras personas las que asumen este tipo de evaluaciones. ¿Okay? Las preguntas de la tercera categoría, de la evaluación de los efectos, no, esto fue doble. Estas preguntas están interesadas en la multiplicidad de evaluaciones posibles. Tampoco vamos a suponer de antemano que todo es bueno o malo, que los problemas son buenos o malos con esta dicotomía, ¿no? Porque los efectos de un problema pueden ser buenos y malos a la vez. La semana pasada hablé con un joven que me habló de su adicción al teléfono. Me habló a la adicción del teléfono y mapeando los efectos de la adicción al teléfono, me habló de los aspectos que sí le gustan, como por ejemplo poder estar conectado con gente, poder hablar con amigos de otros lados, poder ver videos y sentirse menos solos, pero también de los aspectos que no le gustaron de lo que él llamó la adicción y seguimos llamando la adicción, ¿no? Si alguien lo llama de esta forma, yo tampoco cuestiono su forma de nombrar la experiencia. Entonces, hablando de los efectos de la adicción al teléfono, me nombró aspectos que le resultaron también agradables, pero también de aspectos desagradables. Entonces, yo no voy a suponer que eso es totalmente bueno o totalmente malo, ¿no? La experiencia es mucho más compleja que nuestras categorías dicotómicas. Nos interesa entonces honrar la complejidad de las evaluaciones, haciendo preguntas del ejemplo de lo que le hace este problema a tu vida. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Está un poco bien y un poco mal? ¿U otra cosa? Por ejemplo, podríamos preguntar, hablamos de lo que la claustrofobia le hace a tu vida y de cómo lo logra. ¿Cómo te posicionas frente a esto? ¿Qué te parece? Acá estamos entonces accediendo de a poquito a la posición que la persona está tomando frente al problema, ¿no? Y estamos contribuyendo a que la persona pueda tomar una posición local y crítica frente al problema, ¿no? Después de haber separado entre la identidad de la persona y la identidad del problema. Normalmente, cuando las personas son el problema, esta pregunta o esta posición no es relevante siquiera, ¿no? No es relevante mi posición frente a la adicción si yo soy la adicción, ¿no? La posición que puedo tomar son acciones contra mí mismo. En cambio, cuando separamos la identidad de las personas de la identidad de los problemas, podemos interesarnos en la posición que están tomando, ¿no? Acá les quiero traer una transcripción de una de mis conversaciones, de la conversación con Sofía, para mostrarle un poquito una posibilidad para explorar esto, ¿no? Para evaluar los efectos del problema. Y aquí podemos también hacer un recuento, volver a nombrarles a las personas lo que las personas nombraron, ¿no? Para eso podemos registrar, entonces yo partí de esta forma. Entiendo que el Miedfa te quiere aislada del mundo, no te deja hacer arte como querés, te trata de convencer de que sos loca, prefiere que no hables con gente sobre tu vida y te propone que lo mejor sería terminar con tu vida. Entonces estoy nombrando de nuevo, estoy como haciendo visible lo que hemos aprendido hasta ahora de Miedfa, ¿no? Y ahí puedo también
comenzar a interesarme por la posición de Sofía frente a todo esto. ¿Qué te parece hasta ahora lo que sabemos del Miedfa? ¿Está bien para vos? ¿No está bien para vos? ¿Está un poco bien y un poco mal? Sofía me dijo, no, me gustaría que no esté. Me gustaría que no esté. Acá está como empezando a nombrar algo, ¿no? Empezando a nombrar una postura en la que yo me voy a interesar mucho más, ¿no? Entonces, me va a interesar que me cuente con más detalle, ¿no? Entonces le pido, ¿me podés contar un poquito más acerca de esta posición que estás tomando cuando decís que te gustaría que no esté? Y Sofía me respondió, no lo quiero en mi vida, ni en la vida de nadie. No quiero que me lastime más. Hay múltiples formas de llegar a esto también. Podría preguntarle a Sofía, ¿y el Miedfa será bueno o malo en lo que quiere para la vida de la gente, por ejemplo? O con un montón de otras indagaciones que, bueno, invito a que podamos seguir en contacto y ustedes aprender de otras formas posibles de investigar eso. Pero acá llegamos a un lugar muy interesante en el que Sofía está declarando su posición. Dice, no quiero que me lastime más. Esa es una puerta de entrada enorme hacia la historia social y relacional de esta posición. La historia social y relacional. Lo que hizo posible que Sofía diga, no quiero que me lastime más. Entendemos en las prácticas narrativas que las personas no nacemos con una naturaleza humana. Nadie nace con un gen de una posición, por ejemplo, frente al patriarcado, o con una posición frente al Miedfa, o con una posición frente a lo que fuera. Nadie nace con este saber o con esta convicción. La intención de nuestras acciones, nuestras posiciones, nuestros valores, se co-crean en nuestras experiencias relacionales con otras personas. Y este es el lugar al que nos interesa acceder en las prácticas narrativas. Honrar la historia social y relacional de esta posición, ¿no? ¿Qué es exactamente la historia social y relacional en las prácticas narrativas? ¿A qué nos referimos? Súmense a la clase de la semana que viene, sobre reautoría. Pero en la que vamos a ver con mucho detalle esto. Pero en principio, lugares que nos podría interesar son ejemplos concretos de cómo la persona está haciendo para tomar la posición de alejarse del problema, de defenderse, de rescatar su vida de la influencia del problema, etc. Podemos interesarnos en momentos donde yo podría ver a la persona tomar cierta posición. Podemos interesarnos en saberes y habilidades importantes para tomar esta posición. Cualquier acción requiere de saberes y habilidades, ¿no? La declaración de no quiero que mi elfa me habilidades para significar el mundo, requiere de muchas habilidades que yo quizás no sé cuáles son. Necesito a Sofía para esto, ¿no? Podemos indagar en aquello importante para que la persona está cuidando cuando toma la posición que toma, ¿no? Podemos interesarnos en personas importantes que se vinculan con esta posición en la vida de la persona. Entonces, si me está hablando de la importancia del cuidado, si Sofía me responde que ¿no? Porque me quiero cuidar, yo voy a estar muy interesado en otros momentos en que se cuidó, por ejemplo, y en otras personas, ¿de dónde aprendió sobre el cuidado? ¿Qué lugares de su vida? Todo eso lo vamos a ver con mucho más detalle la semana que viene, porque es el lugar que nos interesa. Eso en práctica narrativa se llama reautoría, ¿no? Es el tejido de historias, de relatos, que, que no han tenido el espacio para ser contados y que pueden ser parte de nuevas posibilidades en la vida o de toma de acción en direcciones preferidas, ¿no? Entonces, un ejemplo de esto, de una conversación así, podría ser yo preguntándole a Sofía, ¿podrías compartirme algún ejemplo de cómo haces para que mi elfa no te lastime más? Y Sofía se quedó pensando un rato, porque no necesariamente es un saber que la gente tiene ahí disponible, es un trabajo que están haciendo para significar, ¿no? Me dice, cuando cierro los ojos y me imagino cosas lindas de la vida. Cuando recuerdo a mí misma, cuando me recuerdo a mí misma que no es real el Miedfa.
cuando escucho música, por ejemplo, o cuando le escribo a una amiga, o cuando me bajo del bondi, ¿no? Estoy haciendo un resumen acá, la conversación fue más compleja que esto, pero estamos accediendo acá a relatos en la vida de Sofía que tiene que ver con la posición de no quiero que me lastime más, ¿no? Esto me hubiera gustado que lo practicáramos respecto a las cosas que ustedes nombraron, la impotencia o el miedo u otras cosas, pero preferiría ahora nombrarles un par de cosas más y que podamos charlar, abrir la charla un poco. Este camino que ahora les nombré es un camino posible, no es una receta, como dije, no son pasos a seguir, pero es un camino posible en el que también cualquier cosa que podamos nombrar puede ser de mucha influencia en las personas agenciarse respecto de algo, en las personas poder nombrar lugares de su vida que nunca habían nombrado, ¿no? Este tipo de conocimientos, por ejemplo, en la historia de Sofía, nunca fueron parte de sus conversaciones con psiquiatras, por ejemplo. Nunca fueron parte del registro de quién es Sofía, ¿no? Entonces acá no se trata de preguntas de hacer check o de hacer toda una lista de preguntas, sino que se trata de acceder a ciertos conocimientos y más adelante enriquecer estos conocimientos con reautorías, con documentación, con ceremonia de definición, con remembranzas, con conversaciones sobre lo ausente pero implícito en esta, etcétera, con muchas cosas, con muchos otros lugares para investigar que las prácticas narrativas nos ofrecen. Y otro camino concretamente posible en la situación en la que estamos hablando es lo que Michael White llama el mapa de declaración de posición 2, que puede usar las mismas categorías de indagación, de identificar, nombrar, mapear los efectos y evaluar, pero las excepciones. Las excepciones. Entonces, eso quizás podemos hacer otra clase sobre esto, pero, por ejemplo, yo podría partir con el hombre que yo conté antes, que en medio de muchos relatos acerca de su irresponsabilidad, acerca de su gusto de la adicción, acerca de cómo arruina la vida de todos, si esta persona viene y cuidó 50 pesos durante una semana para traérmelos, esta es una excepción. Yo podría partir una conversación narrativa de esta excepción, de los saberes y habilidades y sueños y valores que están implícitos en esta excepción. Pero esto quizás, no sé cómo vaya, en qué devenga la cuarentena, pero si nos da suficiente tiempo podemos también conocer esta otra opción más adelante. Me gustaría ahora abrir un poco la charla, saber en qué están pensando, si hay algo de esto que les resulta importante, si hay alguna pregunta. También